10 actores que exigían relaciones reales en escenas íntimas. No fingían nada. ¿Sabías que en la cúspide del cine de oro mexicano existieron intérpretes que demandaban mantener relaciones genuinas durante sus escenas de pasión sin que esto fuese una exigencia del libreto? Peticiones insólitas, secuencias desbordadas y rumores que conmocionaron a toda una era. Hoy revelaré quiénes fueron y cuáles fueron esos polémicos requerimientos. No te marches, porque al final descubrirás el suceso más estremecedor de todos. Marga López. Marga López no necesitaba elevar el tono para hacerse respetar. Su aura era suficiente. Aquella mirada, capaz de desarmar pero también de imponer una autoridad indiscutible. En el set, si algo le disgustaba, bastaba un gesto cortante o una ceja arqueada para que todos comprendieran que con ella no había discusión, que su voluntad era incuestionable. Su dominio durante las filmaciones era mítico, una fusión de carisma y un carácter indoblegable, y aunque en pantalla brillaba como la dama elegante o la madre abnegada, fuera de cámara, su vida era otra cosa. Se susurraba en los corredores de los estudios que, al encerrarse en su camerino con algún galán emergente, reaparecía 30 minutos después con el maquillaje levemente desvanecido y una sonrisa enigmática, casi imposible de ocultar. Estos encuentros clandestinos avivaban la curiosidad y los cuchicheos, pero nadie osaba desafiarla. Contrajo matrimonio en varias ocasiones, pero los rumores insistían en que sus romances más fogosos y apasionados jamás llegaron al altar. Uno de ellos, con un actor comprometido en otra relación, culminó en un altercado estridente durante un rodaje. Nadie detuvo la grabación. Nadie intervino. Las cámaras continuaron filmando. Marga López le espetó una línea ajena al guión, una respuesta tan impregnada de crudeza y sinceridad que la secuencia quedó tan visceral y verídica que se incluyó en el montaje final. Ningún miembro del equipo supo si fue interpretación o una vendetta ejecutada en plena escena. En una ocasión, durante un rodaje en Veracruz, insistió en repetir una escena íntima más de 7 veces. Pese al malestar del equipo, el director, visiblemente intimidado, no se atrevía a contradecirla, temeroso de su furia. «Aún no siento nada», era lo único que pronunciaba Marga López entre tomas, con una serenidad inquietante que helaba la sangre de los presentes. Lo ocurrido tras bambalinas al finalizar la jornada jamás se esclareció, pero al día siguiente el actor amaneció con marcas en el cuello que, evidentemente, no eran producto del maquillaje. ¿Realismo actoral? No. En su caso era pura fogosidad, una búsqueda incansable de autenticidad emocional, o tal vez algo más, que desafiaba los confines de la interpretación. En una época donde las mujeres debían solicitar autorización, Marga López dictaba órdenes, y, aún así, todos anhelaban colaborar con ella, aunque supieran que, tarde o temprano, terminarían consumidos en su ardiente órbita. ¿Hasta dónde puede llegar una actriz cuando nadie se atreve a oponérsele y ella misma redefine las normas del juego? Andrea Palma. Andrea Palma fue una de las primeras grandes figuras actorales de México, una auténtica innovadora. Antes que muchas, ella desafiaba convenciones con roles intrincados y audaces que otras intérpretes rechazaban. Pero lo más impactante de su trayectoria no yace en su impecable labor cinematográfica, sino en cómo manejaba su existencia lejos de las luces. No era ostentosa, pero sí inflexible. Sabía con precisión su valía y cómo aprovechar cada instante para imponer su criterio. Cuentan que en una filmación donde su contraparte era un intérprete 2 décadas menor, ella misma exigió que ciertas secuencias fueran más íntimas, audaces e impregnadas de una sensualidad casi tangible, pese a que el guión no lo requería. Cuando el director, visiblemente turbado, propuso atenuarlas para eludir polémicas, Andrea Palma se incorporó con una serenidad glacial y espetó: «Si él no está a la altura, consíganme a alguien que sí lo esté». Ni un alma osó llevarle la contraria. Lo que siguió fue una toma electrizante, con rostros brillantes de sudor, dejando a la audiencia cuestionando cuánto de aquello era ficción y cuánto realidad.
Andrea Palma jamás fue la actriz dócil y complaciente. Si algún productor o cineasta insinuaba propuestas ajenas al ámbito profesional, ella los exponía sin vacilar, sin importarle repercusiones, pero cuando era ella quien tomaba las riendas, ya fuera en lo personal o artístico, pocos resistían su magnetismo. Un colega retirado confesaría décadas después: con Andrea no actuabas, sobrevivías, cada plano era un desafío y todo el estudio lo sabía. Pionera, sin duda, revolucionaria también, pero su legado no son solo sus películas o premios, sino esas escenas que terminaron siendo más auténticas de lo que nadie admitiría, borrando los límites entre actuación y realidad desnuda. Jorge Negrete. Jorge Negrete, el legendario charro de voz estruendosa, no solo era célebre por su talento actoral y vocal, sino por su temperamento dominante y sus demandas en escena. Aunque públicamente encarnaba al caballero impecable, durante los rodajes insistía en que las secuencias amorosas trascendaran la simulación, exigiendo una cercanía que rozaba lo visceral. En múltiples producciones se rumoreó que su obstinación incomodó a varias colegas, pero ante su imponente presencia, ninguna se atrevía a rechazarlo. Negrete defendía que la pasión debía vivirse con crudeza para que el público la creyera. Durante un rodaje en Morelos, una actriz debutante confesó en privado que la química con Jorge era tan abrasadora que, incluso fuera de cámara, la tensión erótica se filtraba en cada toma. Su reputación de perfeccionista, tanto en lo artístico como en lo íntimo, era parte de su mito, y aunque nunca se confirmó oficialmente, en los círculos del cine de oro se daba por hecho que sus escenas oscilaban entre el arte y el deseo genuino. Elsa Aguirre. Nadie comprendía cómo hechizaba con apenas una mirada. Elsa Aguirre no era solo belleza, era poder absoluto. Mientras el público la admiraba como una figura etérea, tras bambalinas negociaba contratos, reescribía escenas y decidía sin pestañear quién permanecía en el reparto. No necesitaba gritar para imponerse. Su control era tan meticuloso que, cuando alguien detectaba sus maniobras, ya había sido excluido del proyecto sin explicaciones. En uno de sus rodajes más comentados, compartía escena con un actor joven que le resultaba insoportable, generando una química nula en pantalla. Entonces, durante una toma que exigía proximidad, Elsa Aguirre se acercó más de lo previsto y susurró en su oído palabras ajenas al guión, una frase que lo dejó paralizado. El intérprete se petrificó, incapaz de reaccionar. El director, confundido, gritó: ¡corte! Swing, pero el daño o el milagro ya estaba hecho. La escena había adquirido una tensión brutalmente auténtica, tan electrizante que terminó siendo el momento más memorable de la película, opacando todo lo demás. A Elsa Aguirre le fascinaba ejercer su poder tanto fuera como dentro del set. Durante un rodaje en Guadalajara, se rumoreó su romance con un ejecutivo casado que abandonó a su familia por ella, pero lo más escandaloso fue cómo un asistente de dirección que se negó a modificar una escena según sus exigencias, desapareció del proyecto al día siguiente, sin explicaciones, como si se lo hubiera tragado la tierra. Elsa Aguirre no solicitaba favores, los orquestaba y cobraba con intereses. Cada secuencia con ella se convertía en un duelo sutil, una batalla silenciosa entre actuación y deseo genuino. Sus compañeros confesaban que nunca sabía si estabas interpretando o siendo víctima de su hechizo inevitable. Carlos López Moctezuma. Su sola presencia en pantalla inspiraba temor reverencial. Esa mirada penetrante y esa aura de autoridad inquebrantable llenaban cada fotograma. Pero lo que pocos sabían era que, fuera de cámara, Carlos López Moctezuma era aún más intimidante, frío, directo y autoritario hasta la médula. Solo esbozaba una sonrisa cuando el personaje lo exigía. Sus colegas lo respetaban, sí, pero también temblaban ante su temperamento explosivo. Decían que no actuaba, sino que dejaba salir la oscuridad que llevaba dentro. En una película donde compartía escenas con una actriz conocida por su fuerte carácter, la tensión en el set llegó a ser palpable. Durante una toma crucial donde ella debía resistirse a su avance, Carlos López Moctezuma ignoró el corte y continuó la escena con una intensidad que helaba la sangre. Lo que se captó en ese momento no fue actuación, fue confrontación pura. El director, entre atemorizado y maravillado, conservó la toma, declarándola oro puro.
Nunca se supo qué pensó realmente la actriz, pero desde ese día rechazó cualquier proyecto que incluyera a Carlos López Moctezuma, despreciaba los ensayos, considerándolos una pérdida de tiempo. La química debe surgir en el momento, cuando el cuerpo no miente, afirmaba con crudeza, y si alguien no alcanzaba su nivel de intensidad o fallaba en conectar con esa verdad que él buscaba, no dudaba en humillarlos con miradas asesinas o comentarios cortantes. Varios asistentes juraron haber oído violentas discusiones tras puertas cerradas, gritos y frases que resonaban en los pasillos, pero nadie se atrevía a enfrentarlo o pedirle explicaciones. Carlos López Moctezuma no creía en fingir emociones, las generaba, y si eso incomodaba, mejor aún, porque según él, el cine debía perturbar, confrontar al espectador, no simplemente entretener de forma superficial. Ninón Sevilla era mucho más que la reina del cine de rumberas. En el set, su magnetismo traspasaba la pantalla y dejaba desconcertados a quienes trabajaban con ella. Seleccionaba personalmente a sus parejas de reparto, y si no surgía esa chispa eléctrica que exigía, no dudaba en pedir cambios radicales en el elenco. Las escenas simplemente no funcionaban sin esa energía cruda. Durante un filme de ambientación tropical, el director planeó un número sensual con un actor novato, buscando explotar su carisma. Ninón aceptó el desafío, pero al rodar llevó el contacto físico y la carga erótica a un nivel que hizo al director gritar ¡Corte! Por sorpresa, ella, inmersa en el momento, ignoró la orden y continuó hasta el límite. El resultado fue un realismo tan palpable que dejó al equipo boquiabierto. El actor salió temblando, visiblemente trastornado, y nadie supo si fue por nervios o por algo más visceral. El cine no es para cobardes. Si vas a simular, dedícate a otra cosa, decía Ninón con una sonrisa provocadora. Nadie la contradecía. Para ella, cada escena era un juego peligroso donde el deseo y la realidad se fundían, donde la línea entre actuación y verdad se borraba deliberadamente. Rosa Carmina. Hablar de ella era hablar de fuego con tacones, una mujer que no pedía permiso ni fingía inocencias. Un solo movimiento de cadera, una mirada o una sonrisa podía paralizar un rodaje entero, hipnotizando a todos. Pero su poder iba más allá de la belleza, era una fuerza arrasadora que hacía temblar a sus compañeros sin pronunciar palabra. En una película tropical, una escena que debía ser sugerente se transformó, bajo su influencia, en un torbellino de pieles rozándose. Cuentan que fue idea suya. Sutil no vende. Dame 2 focos y yo haré el resto, dijo con su voz ronca. Lo que filmaron esa noche fue censurado por excesivamente genuino. Sin mostrar nada explícito, dejaba claro lo ocurrido. La tensión en el aire era tangible. Rosa elegía personalmente a sus galanes, incluso desechando actores si no sentía esa chispa. En una ocasión, pidió un receso prolongado con su compañero de escena. Nadie supo qué ocurrió en ese camerino, pero al regresar, la química en pantalla era dinamita pura. No era actuación, era Rosa en estado bruto. No me contraten para fingir, si no quieren intensidad, llamen a otra, retaba, y nadie se atrevía a llevarle la contraria, porque Rosa Carmina era una fuerza de la naturaleza. Roberto Cañedo. No necesitaba preparar sus escenas, ni simular emociones. Su espontaneidad era su arma definitiva. Cuando llegaba el momento de una secuencia intensa, el director solo pronunciaba acción, y todo fluía con una naturalidad inquietante. Hombre austero, de palabras medidas, poseía una mirada densa y penetrante que transmitía más que cualquier diálogo. Se le conocía como un actor devoto de su arte, pero lo que realmente lo fascinaba era el juego sutil de poder y seducción fuera de cámara, un dominio invisible que ejercía sobre sus compañeras. Nada de escándalos públicos, su discreción era proverbial, pero en los estudios todos lo sabían. Cuando exigía mayor realismo, nadie osaba rechazar sus peticiones veladas. Durante un rodaje en los años 50, junto a una actriz novata y evidentemente intimidada, grabaron una escena que jamás llegó a la versión final. Demasiado cruda, susurraron en la sala de edición, eliminando la toma. Eso no fue actuación, fue realidad pura, confesaría décadas después un miembro del equipo.
El director lo negó con voz tensa, pero quienes presenciaron aquel momento sabían que la censura no había actuado por lo explícito, sino por lo genuino, por esa verdad incómoda que emanaba de la pantalla. En otra producción, Cañedo se encerró en un camerino con una colega para ensayar química, un pretexto recurrente en sus filmaciones. Emergieron 2 horas después. Nadie preguntó, pero el ambiente entre ellos había mutado. Una corriente eléctrica ahora conectaba cada una de sus escenas, una tensión tan palpable que el resto del elenco la respiraba en el aire como un voltaje sin cables. Tenía una frase que repetía ante secuencias audaces, mitad advertencia, mitad provocación, o lo hacemos real o no lo hagamos. Y cuando esas palabras salían de su boca acompañadas de aquella mirada insondable, todos entendían que no hablaba solo de interpretación, sino de cruzar el umbral de la ficción hacia un territorio donde los límites se desvanecían. Víctor Junco. En pantalla, era el caballero impecable, el galán que imponía respeto con su elegancia discreta. Pero tras las cámaras, Víctor Junco revelaba un temperamento diametralmente opuesto, explosivo, imprevisible. Más de un director lo descubrió al intentar limitar su visión creativa. Para Junco, si una escena no resonaba con autenticidad, la repetía obsesivamente, no por perfección técnica, sino por puro placer de llevarla al extremo. Durante un rodaje en Durango, su coprotagonista, una actriz joven e insegura, pidió usar un doble para una secuencia audaz que la intimidaba. O lo haces tú o la escena no existe, le espetó frente al equipo sin disimular su desdén. La actriz, acorralada, cedió. La mirada que intercambiaron durante la toma trascendió el guión. Era desafío y sumisión fundidos en uno. El tema nunca se volvió a mencionar en su presencia. Algunos lo tachaban de egoísta, de sabotear el trabajo en equipo. Otros defendían que sus escenas tenían una verdad incómoda e hipnótica. No simulaba atracción. Si su compañera flaqueaba, él la arrastraba a su ritmo con una ferocidad casi predatoria. Profesional al extremo, decían unos. Algo más turbio, murmuraban otros. En su cantina habitual solía brindar con una sonrisa enigmática. Una escena sin riesgo es una escena muerta. Todos sabían que no hablaba solo de cine. Emilia Guiú no alzaba la voz ni fingía amabilidad. Le bastaba una mirada para imponer su voluntad. En pantalla era la femme fatale o la aristócrata glacial. En la vida real, un torbellino de exigencias. Si un director desafiaba sus condiciones, abandonaba el set sin explicaciones, dejando el caos tras de sí. Durante un rodaje en Acapulco, se negó rotundamente a grabar una escena amorosa con un actor que, según ella, no le provocaba ni una chispa. El director intentó razonar, pero solo recibió un portazo y un "no es negociable". Reescribió la escena en el acto, imponiendo sus condiciones sin negociación. Cuando aceptaba una secuencia íntima, los rumores sugerían que exigía un realismo crudo, sin concesiones. Si no lo sientes, la cámara tampoco lo captará, advertía a los actores noveles, con una frialdad que los paralizaba. Tras un ensayo privado, su compañero apareció con marcas que nadie supo distinguir si eran maquillaje o evidencias de lo ocurrido. Guiú no pedía permiso y nadie osaba exigírselo. Su autoridad era ley absoluta. Silvia Pinal, además de su talento versátil, poseía una voluntad inquebrantable que imponía con elegancia letal. En múltiples rodajes exigía que las escenas románticas fluyeran con naturalidad orgánica, prolongando ensayos hasta lograr una conexión visceral. Durante una producción con un galán consagrado, repitió una secuencia íntima hasta que la tensión fue tan auténtica que el director conservó la toma sin ediciones. No actúo, siento, si no es real, no vale, replicaba a quienes cuestionaban sus métodos. Su profesionalismo era admirado y temido por igual. Rechazaba presiones o límites con una intransigencia que consolidó su leyenda. María Elena Velasco, icónica como la India María, trascendía la comedia con una integridad férrea. En rodajes, insistía en manejar escenas románticas con delicadeza, pero cuando el guión lo demandaba, buscaba una autenticidad incuestionable. En una ocasión, repitió una toma con un actor joven hasta lograr una emoción tan genuina que dejó al equipo atónito. Tras su fachada humorística, yacía una artista rigurosa que convertía cada escena en verdad pura.
Joaquín Cordero, la seriedad impecable, el caballero sin fisuras, así lo percibía el público, pero tras esa fachada ardía una pasión comparable a sus personajes más intensos. No alzaba la voz, pero su sola presencia dominaba el set. Ajeno a escándalos mediáticos, los pasillos de Televisa susurraban historias. Tenía una química eléctrica con sus compañeras. Tarde o temprano, cada una se veía envuelta en rumores que alimentaban la leyenda del galán discreto. En una ocasión, durante una escena particularmente intensa, su compañera de reparto, paralizada por los nervios, olvidó su diálogo. Él se aproximó más de lo necesario, murmuró algo en su oído con esa voz grave que lo caracterizaba, y de pronto la escena fluyó con una sincronía perfecta, como si la hubieran ensayado durante semanas. Lo que le dijo jamás se reveló, pero aquella toma quedó impecable en el primer intento, envuelta en un aura de magia. En entrevistas, Cordero se mostraba hermético, casi inescrutable, pero el equipo técnico sabía que tras cada pausa prolongada que tomaba con sus compañeras, el ambiente en el set se electrizaba. Con Joaquín no ensayas, te entregas. Es un abismo, confesó años después una actriz entre risas nerviosas, una frase que quedó grabada a fuego entre quienes trabajaron con él. Nunca fue grosero ni invasivo abiertamente, pero su presencia irradiaba una intensidad que era imposible ignorar. Su método era simple, no simulaba conexiones emocionales, las generaba en el momento. Quienes compartieron escena con él jamás lo olvidaron, marcados por esa fuerza que borraba los límites entre ficción y realidad, profesionalismo extremo o una necesidad visceral de vivirlo todo con autenticidad. Más allá de las cámaras, el cine de oro escondía estas prácticas donde el poder y la seducción se entrelazaban en un quid pro quo tácito. Rechazarlo significaba perder la escena, la magia, la oportunidad. ¿Qué historia te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje por los secretos incómodos del cine mexicano te atrapó, suscríbete, déjanos un me gusta para apoyar nuestro trabajo y comparte este video con quienes aprecian las verdades que pocos se atreven a revelar. Nos vemos en la próxima entrega con más relatos fascinantes.